Bueno, hola profesora o profesores en este caso. Ahora les voy a contar el resumen de la incógnita de Newton. Bueno, eh, básicamente esta historia nos sitúa en Cambridge en 1888. Aquí nos presenta nuestra protagonista Vanessa Duncan, que es una joven profesora. Bueno, esta historia es contada a través de cartas de Vanessa hacia su hermana, hacia su hermana gemela, que le va contando su día a día, de cómo le va, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, van pasando los días en el colegio hasta que ocurre un asesinato. Más concretamente murió un profesor de matemáticas llamado Akers, eh, que era colega de Arthur, que es un amigo barra novio de Vanessa. Bueno, básicamente murió de un fuerte golpe en la cabeza. Después, cuando llega la policía, hacen una investigación, pero no llevan a nada. Eh, Después de muchos días, eh, Arthur estaba en una cena con otro profesor de matemáticas llamado Vidous y que lamentablemente el día siguiente murió de la misma forma que el primer profesor Akers. Así que debido a dichas pruebas, la policía lleva detenido a Arthur por el homicidio de estos dos profesores. Vanessa, cuando llega a la comisaría donde estaba Arthur, va y le empiezan a hablar. Entonces cuando Arthur le dice que otro profesor de matemáticas llamado Crawford les invitó a esa cena para que, para que fueran, pero que él no se presentó porque tenía un malestar. Y ahí es donde Vanessa va hacia el colegio donde trabajaba el profesor Crawford y, pero cuando llega eh, ve un grupo de policías y médicos ahí. Entonces va y pregunta qué es lo que ha pasado y dice que un profesor de matemáticas murió y efectivamente era el profesor Crawford. Le pregunta a los médicos que si de qué murió, si murió de una muerte natural o si lo asesinaron. Los médicos no le saben responder debido a que no le han hecho la autopsia. Así que van pasando los días y se acerca un juicio que le harán a Arthur por el homicidio de los dos profesores anteriores. Así que Vanessa se embarca en una historia por toda Europa para conseguir las pruebas suficientes para demostrar de que Arthur es inocente. Luego de mucha historia, básicamente, al final, el día del juicio, Vanessa va y presenta las pruebas que indican que no solo hay un asesino, sino son tres y que los tres ya han muerto. Eso quiere decir que los tres profesores eran sus mismos asesinos. Bueno, básicamente de la forma que murieron es debido a que ellos tres estaban participando en un concurso matemático propuesto por el rey Oscar II, que debido a su 60º cumpleaños iba a realizar un concurso matemático. Y estos tres profesores unieron fuerzas para, con su conocimiento, resolver el famoso problema de los tres cuerpos o de los n cuerpos en el libro, propuesto por Isaac Newton. Y bueno, al final, después de mucho esfuerzo de ellos, el profesor Crawford logra un importante avance que Akers aprovecha y así descubre la fórmula para resolver dicho problema. Y es aquí donde se comienzan los problemas entre ellos tres debido a que Akers se quería quedar con el crédito del problema para él presentarlo por sí solo. Y aquí es donde estos tres se separan y es aquí donde el profesor Vidous aprovecha la ocasión de que Akers quería presentarle a su colega su gran descubrimiento, o sea, a Arthur, y fueron a cenar. Entonces aquí es donde Vidous se infiltra en su habitación y busca entre sus cosas el dicho papel donde tiene el problema resuelto. Y aquí es donde, después de cenar, llega el profesor Akers a su habitación y encuentra a Vidous buscando dicha solución. Aquí estos dos se pusieron a pelear y en un momento el profesor Vidous le pega fuertemente en la cabeza a Akers y lo mata. Y aquí es donde Vidous que registra en su chaqueta y encuentra el problema resuelto y se va. Y dice que él piensa que gracias a su reputación de ser una, entre comillas, buena persona, ya no sospecharían de él.
Bueno, luego de un tiempo de arduo trabajo, el profesor Crawford logra también tener el mismo, resolver el mismo problema. Y es aquí donde Crawford se da cuenta de que Vidous tiene el mismo papel que en donde tenía resuelto el problema Hackers. Y él piensa que él asesinó al otro profesor. Y es aquí donde dice que nada se interpondrá en su camino de que él vaya a presentar la solución del problema de de los N cuerpos al concurso. Porque los dos tenían el mismo resultado. Entonces este convoca a Vidous con Arthur. Y aprovechando la mala fama de Arthur que tenía por haber cenado un día antes de la muerte de Hackers, aprovecha esta situación. Y es aquí donde espera que estos dos terminen de cenar cuando él no se había presentado en la cena debido a que tenía un malestar. Así que espera de que Arthur se vaya y Vidous queda solo y con un piedrazo en la cabeza lo mata. Bueno, después van pasando los días y en el lugar de trabajo de Crawford este termina muerto, termina envenenado. ¿Pero cómo? Bueno, básicamente el primer asesino que nosotros teníamos, debido a las pruebas de Vanessa, fue el profesor Ackers, que básicamente no quería compartir el crédito con sus compañeros y a toda costa lo quería conseguir. Así que él tenía una enfermedad básicamente, que en el libro creo que no se explica muy bien, y que obviamente él se medicaba con ese medicamento, valga la redundancia. Y al ver los hábitos de alcoholismo que tenía el profesor Crawford, va y le echa la mitad del frasco en la botella de whisky. Y fue cuando el profesor Crawford tomó la botella y murió envenenado. Y así, presentando dichas pruebas, el juez deja en libertad a Arthur. Y después pasó un tiempo y después Arthur le pide matrimonio a Vanessa. Vanessa obviamente le dice que sí, pero no sin antes ir a visitar a su hermana al campo y contarle, yo creo que en persona, todo lo que vivió Vanessa, lo que tuvo que pasar para salvar a Arthur. Bueno, el problema de los N cuerpos trata de determinar el movimiento individual de un grupo de partículas que interactúan mutuamente según las leyes de la gravitación de Newton. Eh, la respuesta a este problema eh, ha sido, por decirlo así, motivada para llegar a predecir movimientos de tanto Sol como la Luna, planetas y estrellas. Eh, problema se puede llegar a plantear de otra forma, no sé si decirlo más complicada o hablando matemáticamente, por decirlo así. Por ejemplo, por las propiedades orbitales, por ejemplo, masa, porción, velocidad, eh, en los cuerpos astronómicos, determinar las fuerzas interactivas actuantes y calcular el movimiento orbital para futuro. Eh, bueno, en lo personal el libro me gustó bastante. Me gustan bastante estos libros de que son, o sea, sí tanto de misterio como de asesinato, de que tenga que ver mucho con las cosas de policía, de cosas así, me interesan y sí, lo encontré bastante entretenido e intrigante, sobre todo en el final, sobre de lo que iba a pasar. Pero sí, un buen libro lo recomiendo. Lo único que en sí no me gustó del libro es cuando es tanto como arranca, porque al inicio cuenta un poco sobre su vida la protagonista. Vanessa empieza a contar sobre su vida y todo el tema, pero no es muy interesante que digamos. El libro ya llegando casi al desarrollo ya empieza a poner más interesante. Pero sí, un buen libro y lo recomiendo.